A continuación, la magistrada licenciada Angélica Marina Díaz Pérez se servirá a exponer su trabajo académico de investigación denominado El sistema adversarial y la delincuencia organizada. Honorables miembros del Presidium, distinguidas personas que nos acompañan. Con su venia, señor presidente. Es un honor para mí el día de hoy estar aquí con tan importantes personalidades, en donde se me ha dado la oportunidad de exponer mi punto de vista respecto de una situación que constituye un problema de la sociedad nacional. Resulta ser un tópico de trascendencia y, dijéramos, de moda, hablar de la delincuencia organizada. En cualquier plática, en cualquier mesa, en cualquier café, se plantea este conflicto como una forma de vida que se está dando paralela a la sociedad nacional. Sin embargo, no podríamos afirmar que conocemos realmente lo que es este problema. La delincuencia organizada ha ido mutando como ha mutado la sociedad misma. Para poder entenderla, debemos comprender cómo se conforma este delito. Este delito tiene características sui generis, un adelantamiento de punibilidad, es un delito plurisubjetivo de carácter permanente y puede caracterizarse por la reunión permanente de 3 o más personas que tienen un propósito delimitado para cometer delitos. ¿Cuáles delitos? No todos, solamente aquellos que están previstos de manera taxativa en la propia ley especial, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Este fenómeno se distingue de la delincuencia ordinaria precisamente por este rasgo. Es un rasgo de permanencia, un espíritu de pertenencia hacia el propio organismo que les da vida. Esta organización criminal subsiste en la historia, subsiste de facto, con independencia de la identidad de los miembros que lo conforman. No importa la identidad de las personas que lo fundaron, ni la identidad de las personas que lo integran. Estas personas pueden ser sustituidas. Ha cambiado el criterio y debemos alejarnos del anterior concepto de la delincuencia organizada. Ya no son bandas que se organicen en lugares específicos y en donde todos y cada uno de sus miembros se conocen de manera plena. La globalización, la utilización de los sistemas de comunicación, el poder económico que han adquirido estas empresas, les ha dado la oportunidad de sustituir a sus miembros y continuar con el mismo propósito de la misma manera o de mejor, como si estuvieran las personas que fundaron las organizaciones. Todos los integrantes de las organizaciones criminales son sustituibles, inclusive los propios dirigentes. En estas organizaciones existe una escalada de poder, en donde en el momento que es privado de su libertad alguna persona o privado de la vida, es sustituido por aquellos que venían formando parte de la propia organización. Se trata de un tipo penal intransitivo, en tanto no existe un bien jurídico específicamente determinado. Esto es, pueden existir pluralidad de conductas fines y con independencia de que éstas se actualicen en la realidad, la organización criminal, el delito, se actualiza. Ese es el rango de aproximación que estaba yo señalando, en donde el Estado, a través del derecho penal, inicia a castigar a todos aquellos que se conformaron con la finalidad de cometer delitos. ¿Cuándo surgió a la vida este delito? Este delito surgió a la vida hace muchos años. Sin embargo, fue hasta noviembre de 1996, en que se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en que se empezó a sancionar
a las personas que formaban parte de las organizaciones criminales con este tipo penal. Antes solamente podíamos hablar de asociaciones delictuosas, el cual es un tipo que tiene una penalidad muchísimo más baja que el que contiene la delincuencia organizada. Por todas estas razones, el tipo penal de delincuencia organizada es un tipo penal prototípico del derecho del enemigo. Sin embargo, para poderlo hacer compatible con el Estado democrático, se ha matizado este tipo y se le ha permitido tener la técnica de adelantamiento en aras de la prevención delictiva. El delito de delincuencia organizada tiene como bien jurídico tutelado la paz de la nación, la seguridad pública, pero sobre todo la soberanía nacional. Como ya lo había expresado, es un cambio de paradigma del derecho penal. En el delito de delincuencia organizada se castiga la mera asociación sin necesidad de que existan delitos fines. Esto es, el delito de delincuencia organizada tiene una pena específica y aquellos que se cometan por sus miembros serán merecedores de la pena que se prevé para cada uno de los delitos en específico. Muy bien, ¿cuáles son los delitos que se cometen por miembros de la delincuencia organizada? En términos generales son delitos graves. No todos los delitos graves, pero sí podríamos dar ejemplo de acopio de armas, portación de armas, secuestro contra la salud, terrorismo, trata de personas. Con independencia, repito, de que se actualicen estos, todas aquellas personas que se organicen con el fin de cometer estos ilícitos serán merecedores de una sanción especial. Este tipo no es sencillo, es un tipo que integra muchos elementos normativos y muchos elementos subjetivos específicos diversos del dolo, diversos de la conciencia de permanencia en la organización criminal. Las organizaciones criminales, los miembros de las organizaciones criminales, cometen, o más bien, ejecutan conductas lícitas e ilícitas. Las conductas que pudieran ser lícitas para muchas personas se convierten en ilícitas para los miembros de la delincuencia organizada. Me refiero, si cualquiera de nosotros acudimos a arrendar un inmueble, será una conducta lícita por sí. Sin embargo, si un miembro de una organización criminal acude a rentar un inmueble y lo convierte en una casa de seguridad, esa conducta que originalmente pudiera ser lícita se torna en ilícita. La característica principal de las organizaciones criminales es la disponibilidad de poder adquisitivo que tienen incluso para corromper a las autoridades. El poder económico de las organizaciones criminales es lo que les da la fuerza. Por eso el Estado-Nación mexicano debe combatir ese aspecto de manera primordial. Este delito no ha quedado únicamente en territorio nacional. Tanto es así que se creó la ley, la Convención de Palermo para prevenir y sancionar los delitos de delincuencia organizada transnacional. Cuando una organización criminal se vuelve transnacional, cuando opera recursos económicos o realiza conductas en diferentes estados-nación. Pudiera parecer que es muy complicado, pero en realidad no lo es. Hasta hace unos años existía mucho conflicto para la integración de estos ilícitos. Existía una concurrencia de competencia entre los estados y la federación. Sin embargo, la propia naturaleza del delito dio las pautas para que se reformara el artículo 73 constitucional y se reservara la competencia para conocer de este ilícito únicamente a la federación.
Y eso se encuentra plasmado inclusive en una jurisprudencia en donde se analizó la naturaleza jurídica del delito de delincuencia organizada. La razón principal es que si atenta contra la soberanía nacional, la competencia originaria debe, como es actualmente, corresponder al Poder Judicial de la Federación. El problema que existe con la delincuencia organizada son las técnicas de investigación que hasta el momento se han venido desarrollando en territorio nacional. Basamos la mayoría de nuestros procedimientos en las declaraciones de los testigos protegidos. Más adelante, en la exposición, trataremos este tema de manera separada. Huelga decir que en 2008 la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sufrió una reforma que fue necesaria para eliminar el elemento o la forma de comisión referente al acuerdo de la organización. Esta reforma tuvo su origen en la reforma constitucional de ese propio año, en donde en el artículo 16 se estableció un tipo penal. Se dice, para adecuarlo a la convención de la cual somos parte, la organización delictiva es una organización de hecho de 3 o más personas que se reúnen con el fin de cometer delitos a través de conductas que por sí o unidas con otras dan como resultado esta situación. Si analizamos el texto del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se adecuó de manera perfecta al artículo 16 y es el mismo texto que se contiene en la Convención de Palermo. Hasta ahora, los problemas que se han presentado en la práctica no son tan graves. Vamos a ver qué sucederá en los juicios orales. En esa propia reforma de 2008 se estableció un cambio trascendental a la forma de impartir justicia en materia penal y se introdujo la implementación del sistema adversarial en materia penal y en algunas otras. Sin embargo, el tópico que nos ocupa a nosotros es la materia penal. Estos juicios orales deberán implementarse de manera gradual y escalonada en toda la República hasta junio de 2016. El principio acusatorio y oral se rige bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La finalidad principal de la publicidad es mantener la confianza de la colectividad en los tribunales judiciales, en virtud de la transparencia que va a haber tanto en la tramitación de los procedimientos como en la solución de los conflictos. El principio de contradicción se refiere al ejercicio efectivo del derecho de defensa que las partes pueden efectuar frente al órgano jurisdiccional. Esto los coloca en un plano de igualdad tanto al fiscal federal como al órgano de defensa y al acusado. Tienen la posibilidad de una amplitud probatoria muy amplia, en tanto que no va a haber pruebas desahogadas antes o sin la presencia del juez. El principio de concentración se refiere propiamente a la economía procesal. Se sugiere o se pretende que la mayoría de las audiencias o que el desahogo de las pruebas se desahogue en el menor número de audiencias posibles. Y está íntimamente vinculado con el principio de justicia pronta y expedita recogido por el artículo 17 del Pacto Federal. De igual forma, el principio de continuidad tiene su argumento toral en el supuesto de que las audiencias se realicen de manera secuencial, que haya una continuidad, que no exista una real separación entre el desahogo de una diligencia y otra. Y finalmente el principio de inmediación, que se refiere a la necesidad de que el juzgador presida todas y cada una de las audiencias. Existen diversas etapas en el procedimiento adversarial, en donde la etapa de investigación inicia con la presentación de la denuncia o querella que se hace ante el Ministerio Público o la Policía Federal. Se forma una carpeta de investigación
y se dirige la investigación criminal. En esta etapa, la representación social se encargará de realizar las técnicas de investigación que con posterioridad puedan presentarse como datos de prueba y que tiendan a esclarecer el hecho delictivo e identificar al responsable. El Ministerio Público debe abstenerse de investigar cuando concluya que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. En este sentido, podrá archivar temporalmente la investigación cuando no logre allegarse de los elementos necesarios para presentar formal acusación. Una vez agotada la investigación, el Ministerio Público está obligado a presentar formal acusación ante el juez de control, ya sea con detenido o sin detenido, en donde el juez resolverá, si es el caso de detenido, la nueva situación jurídica que debe guardar el imputado, vinculándolo a procedimiento o declarando su libertad. En el caso, ese auto ya no se llama auto de libertad por falta de elementos, sino se denominará un auto de no vinculación. Si existe un auto de vinculación, pueden darse diversas hipótesis: que se llegue a un acuerdo reparatorio o que se tenga una suspensión condicional a juicio. Cada uno de estos tendrá características diferentes. La etapa intermedia comprende desde la formal acusación hasta el auto de apertura de juicio oral. Inicia con el escrito de formal acusación que presenta el Ministerio Público ante el juez de control, una vez concluido el término para realizar la investigación complementaria. En esta etapa, el Ministerio Público presenta una exposición clara y precisa de los hechos atribuidos, circunstanciando su ejecución, especificando la clasificación jurídica en la que deberán incluirse las modalidades, autoría o grado de participación, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretende desahogar en la audiencia intermedia y, en el caso, los testigos y peritos. Una novedad es que al momento de presentar esta acusación, el Ministerio Público deberá precisar los nombres, domicilios y puntos sobre los que versará el interrogatorio, así como si en el caso existe una prueba anticipada o un acuerdo probatorio. La audiencia intermedia será presidida por el juez de control, quien controlará la asistencia obligatoria del Ministerio Público y el defensor, la víctima u ofendido. Sin embargo, aún sin la presencia de estos últimos, víctima u ofendido, la diligencia se desarrollará y se tendrá por desistida a estas partes de su pretensión. En esta audiencia, el Ministerio Público realiza una exposición breve de la acusación y después intervienen la víctima, el ofendido y el acusado, quienes tendrán la facultad de hacer del conocimiento del juez las incidencias advertidas. Al final, la defensa expondrá las exposiciones que considere relevantes para desempeñar su función. Posteriormente se abrirá el debate respecto al descubrimiento probatorio de las partes, quienes manifestarán lo que consideren conveniente. El auto de apertura a juicio está regido por el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de juicio oral comprende desde que se recibe el auto de apertura emitido por el juez de control hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento emite la sentencia correspondiente. Su base es la acusación formulada por el Ministerio Público. Seguimos conservando las mismas pruebas que pueden desahogarse en audiencia, con la salvedad que deberán desahogarse ante el propio juzgador. ¿En qué se basa el éxito del sistema adversarial? El éxito del sistema adversarial se basa en la aplicación de la justicia premial. La justicia premial tiene, o más bien es un rasgo característico del sistema penal adversarial. Consiste en el uso de premios y recompensas para estimular tanto la confesión como la delación y la terminación anticipada del procedimiento. Se requiere, para que el sistema adversarial tenga éxito, el menor número de asuntos que se judicialicen.
¿Cómo se logra esto? A través de la aplicación objetiva y razonada del principio de oportunidad por parte de la representación social de la Federación. Otra forma de determinar un procedimiento es un procedimiento abreviado, que se encuentra dentro de las reformas constitucionales de 2008. Conlleva mucho más que una sencilla simplificación del proceso. Conlleva implicaciones de política criminal y de política en materia de seguridad, en tanto que es una reducción de la pena que supuestamente merece el imputado. Hablamos de prueba anticipada, y la prueba anticipada es un tópico que realmente tiene mucha preocupación por las características en las que tendrá que desarrollarse. Recordemos, nuestra Constitución fija las bases para tramitar el sistema adversarial. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la posibilidad, recogida de la Constitución, de que algunas pruebas desahogadas durante la etapa de investigación puedan ser consideradas por el juez de juicio cuando éstas no puedan desahogarse de nueva cuenta en la audiencia de juicio, ya sea porque la parte que rinde la prueba corra riesgo en su integridad física o que sea imposible la reproducción. Tratando de delincuencia organizada, recordemos que ha habido muchos casos en donde la piedra angular del procedimiento ha perdido la vida o se ha evadido de la acción o del control de la Procuraduría General de la República, que es la encargada de vigilar y de otorgar este sustitutivo, esta protección. Hasta el momento, tratándose de testigos protegidos, no existe una lista, una información clara y objetiva de los casos en que se ha otorgado esta protección a los testigos, cuál ha sido el avance o el aporte que han otorgado para la solución de los conflictos. Tratándose de testigos protegidos, existen dos clases fundamentales, que son el delincuente arrepentido, que es aquel que emite declaración respecto de los hechos que le constan por haber formado parte del organismo delincuencial, y los agentes encubiertos. Respecto de los agentes encubiertos, se trata de agentes de la autoridad que por necesidad tuvieron que infiltrarse en la organización criminal, conocen perfectamente el funcionamiento, sus componentes, sus lugares de reunión, en fin, tienen mucha información que no podrían tener si no hubiesen ingresado a esa organización criminal. En este aspecto existe normativa especial en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se permite que la identidad de estos intervinientes en proceso quede reservada, inclusive respecto de aquellos que cumplen órdenes de aprehensión. Esta fase o esta normatividad se ve robustecida con la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, promulgada el 5 de junio de 2012 y reformada el 12 de marzo de 2015. Sin embargo, la laguna legislativa que existe dentro de este tema no se subsana en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en el artículo 170 únicamente se hace referencia de manera somera a la protección que se va a dar a estas personas. Sin embargo, un avance que debemos reconocer es que esta protección quedará a cargo del juez de control. Empero, no señala en qué debe consistir, cuáles son sus efectos y las restantes particularidades. He hecho una referencia somera a lo que es el delito de delincuencia organizada, el juicio adversarial, y creo que nos encontramos en posición de expresar mi opinión
muy particular sobre este tópico, específicamente respecto de la implementación del sistema adversarial en lo que corresponde al delito de delincuencia organizada. Lo que ahora expreso, lo expreso a nivel personal y de ninguna manera vincula a la institución a la que tengo el alto honor de pertenecer. Huelga precisar que mi opinión se basa en mi experiencia como juzgador, que día a día analiza y valora hechos y situaciones narrados por aquellos que intervinieron en ellos, así como respecto a sustancias y objetos que tienen relación con los mismos. Pero también analizo a través de las constancias hechos que en la realidad no ocurrieron, o que por lo menos no ocurrieron en la forma en que se presenta en algunas de las actuaciones. Es necesario recordar que el sistema penal adversarial tiene su origen en la necesidad del Poder Judicial de justificar sus decisiones ante la falta de credibilidad y confianza que se ha generado en los gobernados por diversas situaciones en las que destacan las sentencias absolutorias dictadas en juicios que se han considerado de relevancia para la opinión pública. Sin embargo, esas decisiones obedecen en su gran mayoría a diversos problemas que ocurren fuera del ámbito jurisdiccional, aspecto que no es concebido por la sociedad en general. Debe acotarse que los integrantes del Poder Judicial de la Federación regimos nuestra actuación por los principios de profesionalismo, excelencia, objetividad, imparcialidad e independencia, y ostentamos y desempeñamos el cargo conferido con la dignidad y responsabilidad que demanda de nosotros el Pacto Federal. Por ello, resolvemos los conflictos que son sometidos a nuestra potestad con apego a las normas jurídicas aplicables y a las constancias procesales. Sin embargo, estamos totalmente impedidos para corregir o enmendar los errores o deficiencias de cualquier autoridad que se encuentre inmersa en el proceso de procuración de justicia. Para mí, la implementación del sistema penal adversarial en materia penal, específicamente en el delito de delincuencia organizada, constituye un gran reto, pues a pesar de que falta poco menos de 11 meses para su instauración obligatoria, restan muchos aspectos que atender. Debe recordarse que el sistema penal mexicano se ha desarrollado a lo largo de la historia de manera preponderantemente escrita, en virtud de que dicha forma de comunicación es la que predomina en la sociedad mexicana. Esto es así en virtud de que la metodología en que se basa la educación en México es precisamente el aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, durante nuestra instrucción escolar se nos ha enseñado a comunicarnos principalmente por vía escrita. Así, al estar el sistema adversarial penal, que entrará en vigor próximamente, cimentado en la oralidad, evidentemente traerá como consecuencia un choque interno en los sujetos que serán partícipes de los juicios orales. Llámense jueces, agentes del Ministerio Público de la Federación, defensores públicos y defensores particulares, la víctima y el ofendido, y por supuesto el procesado. Pues entrará en conflicto la forma en que han pensado y actuado a lo largo de su vida para tener que adaptarse al sistema penal adversarial, sistema que de suyo implica un cambio radical en el sistema penal mexicano. Para lograr que el pensamiento y el comportamiento de las partes que intervengan en juicio oral sea acorde a las expectativas de desarrollo de este propio sistema, es necesario contar con propuestas metodológicas producto de investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura con relación a los procesos de construcción de la lengua oral y escrita, así como de sus usos sociales, lo que implica que la implementación del sistema penal adversarial no únicamente repercute en la forma en que se han de ventilar los asuntos penales, sino también repercute en diversos ámbitos, tales como la educación impartida, lo que evidencia que solo de esta manera los juicios orales podrán desarrollarse de acuerdo a la forma en que se pretende, pues de otra manera se evidenciará que la sociedad mexicana no está preparada para participar en actos jurídicos que se desarrollen de manera oral,
puesto que el sistema penal adversarial no se actualiza, es decir, no cobra vigencia, simplemente con la verbalización de las resoluciones. Reitero, es mi particular punto de vista. En relación al principio de publicidad que debe regir en el juicio penal, llama la atención la forma en que se celebrarán las audiencias tratándose del delito de delincuencia organizada. Sobre este tema no debemos olvidar que las personas que se encuentran vinculadas con los delitos de delincuencia organizada generalmente se encuentran internas en centros federales de readaptación social, en donde las normas para ingreso son altamente restringidas. Y únicamente se puede autorizar el ingreso de las personas que tienen vinculación con la causa, ya sea como terceros llamados al procedimiento o como víctimas u ofendidos. Por terceros llamados al procedimiento me refiero a testigos, peritos, víctimas, ofendidas, así como coinculpados que por la naturaleza del delito que se les imputa o por sus propias circunstancias personales no puedan tener ingreso a ese centro. De esta forma, el principio de publicidad que regirá en el procedimiento penal adversarial resultará exactamente idéntica a la que se vive hasta el momento, puesto que de ninguna manera podrá pretenderse la flexibilización de las normas que rigen el funcionamiento de los centros federales, porque de suyo implicaría una posibilidad de que cualquier persona tuviera comunicación con los imputados en este delito y se vulneraría la seguridad del propio centro, así como de la sociedad en general. También sería proclive a que los integrantes de la delincuencia organizada continuaran funcionando aún cuando estuvieran privados de su libertad. En relación al principio de concentración que se refiere a la economía procesal, evitando la realización de múltiples actuaciones y pretendiendo concentrarlas en el menor número de audiencias, como ya se dijo, tiene su cimento en el artículo 17 del Pacto Federal. Sin embargo, respecto de esta cuestión, en la práctica sucede que contamos con procedimientos que han iniciado en la década anterior y aún se encuentran en trámite. Por lo tanto, es complicado pretender que se lleven el menor número de audiencias cuando es realmente complicado reunir a los actores del procedimiento. Vinculado con este tópico, me llama mucho la atención el establecimiento de la duración máxima de la prisión preventiva. Sobre este tópico, la Constitución acotó la prisión preventiva a una duración máxima de 2 años. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando que la Constitución es un catálogo de derechos mínimos indispensables para la sociedad, lo redujo solamente a 1 año. Esto nos lleva a que los juzgadores deberemos aplicar en acato al párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución la norma que mayor beneficio causa o mayor beneficio provee a los gobernados. Esto nos lleva a la conclusión que el procedimiento deberá concluir. Nótese que hablo de delincuencia organizada, prisión oficiosa. Como consecuencia, el procedimiento deberá concluir con sentencia ejecutoria en 1 año. En este año debe dictarse sentencia de primera instancia y de segunda instancia. No más. Señala la Constitución que transcurrido este término se deberá poner en inmediata libertad al inculpado con las medidas de aseguramiento que se estimen pertinentes para devolverlo a la acción de la justicia. Creo que este va a ser un gran problema. Y no podría asegurar que deba ser el Poder Judicial de la Federación el que deba resolver esta situación, sino tal vez correspondería al Poder Legislativo enmendar sus propios errores.
Otro aspecto importante es la protección de testigos. Reitero sobre este aspecto porque en México hemos tenido la experiencia práctica de que aún en custodia han sido muertos testigos protegidos, y si tomamos en consideración que el testimonio de estas personas constituye la piedra angular del procedimiento, es necesario apuntalar este tópico. Esta circunstancia no sería tan relevante si en México existieran otras técnicas de investigación. Si los operadores de la Procuración de Justicia ejercieran otras técnicas y ya que estuviera desarrollada la investigación, ofrecieran otros datos de prueba que pudieran convertirse en medios de prueba en el juicio oral para poder determinar la existencia de la organización criminal. Y sobre todo, la participación de los sujetos en este conglomerado criminal. Esos, sin duda alguna, son los tópicos que llaman más mi atención. Sin embargo, reitero que el ofrecimiento de pruebas, en cuanto se refiere a testigos y peritos, debe realizarse en el menor número de audiencias, y que al momento del ofrecimiento de estas pruebas deberá otorgarse el nombre y domicilio de las personas que deban intervenir. Me refiero a este tema porque en la mayoría de los casos los implicados en delincuencia organizada alegan carecer de los recursos económicos suficientes para poder designar peritos en la materia sobre la que pretenden que diserten. En esas condiciones, es cierto que existe ya un precepto legal que obliga a los juzgadores o que obligará a los juzgadores a proveer la práctica de esas pruebas a cargo del erario federal y de instituciones públicas. Sin embargo, si pretendemos que se realicen el menor número de audiencias, los juzgadores no podrán realizar la designación de peritos de manera inmediata, puesto que no se cuenta con una lista de las personas que tengan esa calidad en las instituciones públicas, refiriéndonos específicamente a las Procuradurías de Justicia y menos aún de las instituciones que pudieran auxiliar sobre ese tema. Otro tópico interesante es la designación de peritos para la determinación de actualización de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que se ha vuelto una práctica constante, realicen los miembros de la delincuencia organizada. En ese sentido, la batería de pruebas que conforma el Protocolo de Estambul es tan amplia que no es sencillo desarrollarla en el tiempo tan corto que se pretende. Los retos y complicaciones a que se va a enfrentar el juzgador federal al momento de resolver cada una de las etapas son grandes, pues no debe olvidarse que cada juzgador, al momento de iniciar una audiencia, ignora totalmente los hechos que serán sometidos a su jurisdicción. En materia federal, se trata de jueces que incursionarán en un ámbito judicial novedoso, que dada la implementación del sistema, adquirirán día a día la experiencia necesaria para resolver con mayor desenvoltura los conflictos que serán sometidos a su imperio. Sin embargo, no solamente requerirán de experiencia los conocimientos que de suyo tienen y de la buena voluntad para la implementación de este sistema, sino de muchas otras cosas que ya quedarán a cargo del organismo administrativo que rige nuestras actuaciones en ese sentido. Sugiero, o mi propuesta es, una reforma legislativa para que se introduzca una audiencia especial en la que podrán rendir su testimonio los testigos protegidos, en la que aún ignorando en contra de quién se ejercerá acción penal, sus intereses estén representados por un defensor público federal,
que, como todos los miembros del Consejo de la Judicatura, se encuentra capacitado y actualizado en sus conocimientos día a día. La intervención del Defensor Público Federal deberá ser activa, deberá ser real para garantizar un derecho a la defensa adecuado, real y cierto. Esto será mientras no existan otras técnicas de investigación. En tanto los actores del sistema no tomemos con la seriedad que se requiere el cambio que se avecina y que está a 5 minutos de actualizarse, los procedimientos que se inicien contra miembros de la delincuencia organizada, vamos a tener muchos problemas para aplicar la ley. Terminaré diciendo que, además del gran reto que implica la implementación del sistema adversarial, no podemos soslayar el peligro que de suyo constituye la actuación de las organizaciones criminales. Y me gustaría resumir todo lo que he expresado en una frase que señaló la escritora inglesa Owen Feltham, que dice: la perfección es inmutable, pero para las cosas imperfectas, el cambio es la forma de perfeccionarlas. Muchas gracias.